Muy buenas tardes. En el siguiente video se presentará un cartel el cual fue elaborado con el objetivo de explicar la enfermedad de Gaucher. En dicho cartel presentamos generalidades de la enfermedad de Gaucher, su etiología, su fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento, los cuales iremos abordando uno a uno a lo largo del video. Comenzaremos explicando que la enfermedad de Gaucher forma parte de las esfingolipidosis, las cuales son un grupo de enfermedades hereditarias causadas por un depósito de lípidos que involucran el metabolismo y almacenamiento anormal de los esfingolípidos, es decir, son un defecto genético en el catabolismo de los lípidos que contienen esfingosina. Por lo tanto, la enfermedad de Gaucher pertenece al grupo de enfermedades por depósito lisosomal, presentando alteraciones genéticas en las que se produce un depósito de material no degradado en los lisosomas. Esto como consecuencia de un trastorno funcional de una enzima específica. Se han encontrado hasta 50 tipos de enfermedades por depósito lisosomal, siendo la enfermedad de Gaucher la de mayor prevalencia. Dicha enfermedad es hereditaria, de transmisión autosómica recesiva, en donde ambos progenitores deben ser portadores de la enfermedad para provocar que el 25% de su descendencia sea portadora. Existen 3 tipos de presentación en la enfermedad de Gaucher, que varían en cuanto a epidemiología, actividad enzimática y a manifestaciones clínicas. Sin embargo, nos enfocaremos en la explicación del tipo 1. Bueno, la enfermedad de Gaucher tipo 1, también conocida como no neuropática, es la forma más común y afecta a uno de cada 40.000 a 60.000 niños nacidos vivos. En el caso de los judíos con descendencia ashkenazi, presentan un mayor riesgo, constituyendo aproximadamente 1 de cada 50.000 casos. Esta variante puede manifestarse a cualquier edad. Ahora, abordando su etiología, debemos saber que las enfermedades de sobrecarga lisosómica se producen por un déficit de enzimas específicas o por el sistema de proteínas transportadoras encargadas de la hidrólisis de macromoléculas situadas al interior de los lisosomas. La enfermedad de Gaucher tiene su origen en la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa, la cual es la encargada de eliminar el azúcar al final de la ceramida y permite la degradación en la porción lipídica de los lisosomas. La carencia de esta enzima provoca la acumulación de glucosilceramida, que proviene de la degradación de membranas celulares en los lisosomas de los macrófagos, procedentes de gran cantidad de órganos, como los huesos, hígado, vaso y médula ósea. En el siguiente esquema, encerrado en un recuadro de color rojo, podemos apreciar el punto exacto de la vía de los esfingolípidos que se ve afectada por la enfermedad de Gaucher. Al hablar de la fisiopatología, sabemos que el déficit de la glucocerebrosidasa provoca un aumento de la glucosilceramida en el interior de los macrófagos que pasan a ser denominadas células Gaucher. El aumento de las células Gaucher en órganos y tejidos donde se encuentran normalmente los macrófagos explica la naturaleza multisistémica de los signos y síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, en el hígado se produce un aumento de tamaño y en algunos casos hígado fibrosado y cirrótico. Por otro lado, el vaso puede aumentar considerablemente su tamaño y contribuye a la producción de anemia, esto por la rápida destrucción de eritrocitos y plaquetas. En el hueso se produce infiltración en la médula ósea por las células Gaucher, lo que induce a una reducción de la hematopoiesis, que contribuye a la anemia y trombocitopenia. También existe una alteración en el equilibrio de la remodelación ósea, que se traduce a deformaciones óseas, como lo son la deformación en forma de matraz Erlenmeyer. Esto por disfunción osteoblástica y osteoclástica. De igual forma, se presentan interferencias que provocan manifestaciones neurológicas. Al hablar de la presentación clínica, las manifestaciones más frecuentes son astenia, que es la debilidad o fatiga general, la dinamia, que es una disminución o ausencia de fuerza física. También podríamos encontrar hipermenorrea, que es una hemorragia menstrual muy intensa. Podemos encontrar distensión o dolor abdominal.
También deformidad ósea en forma de matraz Erlenmeyer en un 80%. Podemos encontrar palidez de mucosas y tegumentos, hepatomegalia, que es un aumento en el tamaño del hígado. También podríamos encontrar esplenomegalia, que es un aumento en el tamaño del vaso, así como fracturas patológicas y retraso en el crecimiento. Las primeras sospechas de la presencia de la enfermedad de Gaucher se evidencian clínicamente, pero para confirmar el diagnóstico se realiza la determinación de la actividad enzimática de beta-glucocerebrosidasa en plasma, leucocitos, biopsia de tejidos o cultivos. Si se documenta la ausencia o disminución de la actividad enzimática, se procede a realizar un estudio molecular, a solicitar una biometría hemática, un perfil hepático, un electrocardiograma, así como radiografías de columna y huesos largos y densitometría ósea. También se mandan a realizar tomografías computarizadas de volumen visceral, resonancias magnéticas de columna y fémur, un ecocardiograma Doppler y un examen neurológico. Aquí podemos ver las clasificaciones para el diagnóstico. Por ejemplo, en un recuento de sangre vamos a encontrar plaquetas disminuidas, un hematocrito y hemoglobina también disminuidos y un recuento de linfocitos muy disminuido. Por otro lado, en un frotis de sangre periférica habrá una linfocitosis. En la valoración de médula ósea habrá presencia de células de Gaucher y en cultivo de fibroblastos o leucocitos habrá una deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa que se traduce a enfermedad de Gaucher. Al abordar el seguimiento, debemos saber que este varía de personas que han alcanzado los objetivos terapéuticos y personas que aún no alcanzan dichos objetivos. Por ejemplo, en pacientes con tratamiento de reemplazo enzimático, en donde no se han alcanzado los objetivos terapéuticos, se debe hacer un chequeo cada 3 meses. Sin embargo, en pacientes con objetivos alcanzados, su chequeo se realizará de 12 a 24 meses, esto con el fin de determinar si habría un cambio en la dosis. En general, las metas del tratamiento son aumentar los niveles de hemoglobina, normalizar las concentraciones de plaquetas, así como una reducción y mantenimiento del volumen tanto de hígado como de vaso. También disminuir o eliminar completamente el dolor óseo, así como una mejoría de la mineralización ósea y una disminución de la quitotriosidasa. Al abordar el tratamiento, según la American Medical Association, existen criterios para iniciar el tratamiento de reemplazo enzimático. En los niños con enfermedad de Gaucher tipo 1 se considera iniciar el tratamiento de reemplazo enzimático con imiglucerasa siempre y cuando cumplan con un diagnóstico confirmado de la enfermedad y alguna de las manifestaciones clínicas, como lo son el dolor abdominal u óseo, una hemoglobina menor a 2 gramos sobre decilitro por debajo del límite normal para la edad y el sexo, plaquetas menores a 600.000 por milímetro cúbico y una afección ósea con deformidad. Por otro lado, en los adultos se considera iniciar con este tratamiento cuando se cumplen con un diagnóstico confirmado y alguna de las manifestaciones clínicas, en este caso como necrosis avascular, enfermedad lítica, falla de remodelación ósea, una infiltración medular o una fractura patológica. También se podría presentar una hepatomegalia, una esplenomegalia, unos niveles de hemoglobina en mujeres menores a 11.5 gramos sobre decilitro y en hombres menores a 12.5 gramos sobre decilitro, por debajo del límite normal para la edad y el sexo, así como una cantidad de plaquetas menores a 120.000 por milímetro cúbico. Dependiendo de los síntomas y del estado de desarrollo, la terapia de la enfermedad de Gaucher resultará variable. Así incluyen medidas como reposo en cama y la utilización de algunos analgésicos, a excepción de la aspirina. Otras medidas utilizadas son el uso de antiinflamatorios para el dolor agudo crónico y la terapia con oxígeno hiperbárico para el tratamiento de las crisis agudas de los huesos. La terapia de oxígeno puede ser necesaria para aquellos pacientes con una cantidad reducida de sangre de los pulmones. Los bajos niveles de sangre originados por una hiperactividad esplénica conteniendo células de Gaucher
A menudo son tratados con transfusiones de sangre y o plaquetas, al mismo tiempo que con terapia de hierro para corregir la anemia. Esperamos que el video haya sido de su agrado y que comprendieran perfectamente la enfermedad de Gaucher. Muchas gracias por su atención.